Buenos días, mi nombre es Jenny Fernanda Vivas, estudiante del programa de Ingeniería de Software de la Universidad de La Salle y presento este video para la materia Lenguaje Programación 2. Vamos a ver a continuación lo que son los patrones de diseño, que son soluciones habituales a problemas que ocurren con frecuencia en el diseño de software. Son como planos prefabricados que se pueden personalizar para resolver un problema de diseño recurrente en el código. En total hay más de 25 patrones de diseño, pero hoy vamos a ver 5 de ellos. Voy a iniciar explicando de cada uno un ejemplo del patrón de su código en los lenguajes de programación C# y luego el mismo código escrito en lenguaje Python. Vamos a iniciar por el patrón Singleton, que es un patrón de diseño creacional que nos permite asegurarnos de que la clase tenga una única instancia y nos proporciona un punto de acceso global a esta instancia. Esto nos permite resolver dos problemas, pero vulnerando el principio de responsabilidad única. El primer problema que resuelve es garantizar que una clase tenga una única instancia. Esto se quiere hacer cuando se quiere controlar el acceso a algún recurso compartido, por ejemplo, una base de datos o un archivo. Y segundo, para proporcionar un punto de acceso global a dicha instancia, porque las variables globales se pueden utilizar para almacenar objetos esenciales, pero estas aunque son muy útiles, son poco seguras, ya que cualquier código podría sobreescribir el contenido de esa variable y sobreescribir la aplicación. Este patrón nos va a permitir acceder a un objeto desde cualquier parte del programa, evitando que otro código sobreescriba la instancia. Entonces vamos a ver este ejemplo específico que está escrito primeramente en C# y después vamos a ver el mismo código en Python. Este es el ejemplo que tenemos de una base de datos. Tenemos la clase base de datos, que es public, y tenemos este atributo que se llama connection, que es private y es de tipo static. Es un string y este string nos va a devolver, por decirlo así, la cadena de conexión de esa base de datos. Tenemos el servidor que está en mi computador, la base de datos que se llama principal, mi usuario, el que es SA y la clave de mi usuario de la base de datos en este caso. Ahora, vamos a ver que lo que tenemos que hacer es añadir un campo estático privado a la clase para almacenar la instancia singleton. En este caso, singleton va a ser base de datos. Entonces aquí creamos nuestro campo de tipo private static y nos lo va a inicializar. Listo. Ahora el siguiente paso es hacer privado el constructor por defecto para evitar que otros utilicen el operador new con la clase singleton, que es la clase base de datos. Entonces hacemos el constructor de base de datos private. Vemos que está por defecto porque no tiene parámetros ni digamos asignaciones a variables. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un método de creación estático que actúe como constructor. Este método va a invocar al constructor privado, es decir, a este constructor, para crear un objeto y lo va a guardar en el campo estático. Las siguientes llamadas a este método devuelven el objeto almacenado en caché. De esta manera, cada vez que se invoque a este método, siempre se devolverá el mismo objeto, que es este return instancia, que es este objeto privado estático que declaramos a carga. Ahora, tenemos dos métodos más
que nos van a permitir realizar consultas a las bases de datos y actualizar datos y eliminar datos de la misma. Esto ya digamos que son más como métodos que nos hacen más funcional pues nuestra conexión a la base de datos. Tenemos un método public llamado query de tipo SQL Data Reader, porque nuestra base de datos está hecha en SQL y nos va a recibir como parámetro un string. Lo que nos va a hacer esto es que nos va a realizar todas las consultas a las bases de datos. Creamos un objeto de tipo SQL Connection y lo inicializamos. Y este objeto le vamos a dar la instrucción de abrir, open.open. Vamos a crear otro objeto llamado CMD, que es del tipo SQL Command, que es un comando. Lo vamos a inicializar con el objeto SQL y con esta conexión que declaramos ya acá arriba. Las vamos a pasar como parámetros y vamos a crear una variable llamada reader que nos va a hacer una llamada con este objeto al método executeReader. Al final vamos a cerrar esta conexión. Recordemos que siempre hay que cerrarla cuando se deje de usar para evitar errores. Y nos va a retornar el reader, esta variable. Ahora tenemos un segundo método que nos va a insertar datos en la base de datos, nos va a actualizar datos y nos va a eliminar datos. Este es de tipo void. Y nos va a recibir como parámetro un string, una cadena llamada SQL. Nuevamente vamos a inicializar un objeto del tipo SQL Connection, lo vamos a abrir. Aquí vamos a inicializar un objeto de tipo SQL Command, igualmente le pasamos los respectivos parámetros como en el anterior método. Declaramos una variable que nos va a dar este objeto y la llamada al método executeNoneQuery. Y al final cerramos esta conexión, .close. Vamos a ver aquí en el programa. Declaramos using singleton, que es este espacio de trabajo, y vamos a crear una variable llamada singleton que va a ser base de datos obtener instancia, que nos va a llamar al método obtener instancia. Por medio de esta variable vamos a hacer dos llamadas a diferentes métodos. Uno es insUpdel, que aquí nos va a retornar la información que pasa si esa base de datos no llega a existir. Esta tabla, esto que dice tabla número 1, es porque nos va a crear una tabla en la base de datos. Y luego de esto vamos a hacer la llamada al query por medio de la variable y que nos va a seleccionar para la tabla número 1, que nos va a crear esta tabla en nuestra base de datos llamada principal. Console readline para leernos la información, pero recordemos que esta tabla, como no la tenemos, es nueva, recién no la va a inicializar, a crear en la base de datos. Si corremos el programa por ahora no nos va a escribir nada, pero podemos comprobar en SQL Server
que efectivamente la tabla se ha creado. Entonces aquí podemos ver que nuestra tabla efectivamente se ha creado allí. Es más, podemos hacer otros cambios, ya no llamando la tabla 1, sino tabla 45. Tabla 45, vamos a cambiar aquí todos los nombres donde nos aparece tabla 1, tabla 45 y aquí tabla 45. Vamos a correr esto y cuando lo corramos nos debe crear una nueva tabla llamada 45 en nuestra base de datos. Vemos aquí en SQL Server, Database principal, en tablas, aquí está la tabla 1 y la tabla 45 que no la ha creado. Aquí tenemos nuestro código de ejemplo de singleton escrito en Python. Tenemos nuestra clase base de datos, nuestro atributo connection que es de tipo string que nos va a devolver la cadena de conexión, nuestra instancia que es igual a none, nuestro constructor privado, nuestro método obtener instancia que tiene los condicionales, nuestro método query y nuestro método UPD, ins UPD. Y aquí tenemos nuestro método main con la declaración de la variable singleton y el llamado a el método obtener instancia, el resultado y lo que nos va a mostrar en pantalla para generarnos la tabla. Es el mismo código, la misma lógica y la sintaxis es de Python. Este es nuestro ejemplo del patrón de diseño adapter, que es un patrón estructural que permite la colaboración entre objetos con interfaces incompatibles. La función principal de este es la reutilización. Entonces imaginemos que tenemos una clase 1 y queremos conectarla con una clase 2, pero una es nueva y otra es antigua, por lo que no se pueden conectar, pues no tienen los mismos métodos. Para que tengan los mismos métodos y se llamen de la misma manera a las clases y a los métodos creamos un adaptador. Gracias a este vamos a poder llamar a la clase 1 y a la clase 2 de igual manera. En este ejemplo, que es un traductor de español a inglés, el primer paso es crear una interfase que en este caso se llama iTarget. O muchas veces una clase abstracta, pero pues por lo general es una interfase. Y aquí están los métodos, traducir al español y traducir al inglés. Aquí tenemos nuestra clase número 1 que se llama que se llama traducir, que implementa a la interfaz iTarget, que es esta. Y bueno, aquí está la implementación de sus métodos. Ahora tenemos una clase número 2 que va a ser nuestra nueva clase que queremos adaptar, que se llama adaptive y tiene un método que se llama nombre, que nos va a retornar este nombre. Esta va a ser la clase que queremos adaptar y contiene algunos comportamientos útiles, pero como vemos su interfaz es incompatible con el código existente porque no está heredando esta interfaz, no tiene cómo heredarla porque
digamos que su función es otra y su método es otra, que es retornar un nombre. Entonces necesitamos a esta clase adaptive, necesitamos algo de adaptación antes de que el código cliente pueda usarlo. Por lo cual vamos a crear una clase adapter que va a ser intermedia entre ambas. Y esta hace que la interfaz adaptive sea compatible con la interfaz de iTarget. Esta es la adaptación para que el código cliente pueda usar la clase adaptive. Entonces, aquí creamos un atributo que se llama adaptive, que es privado y es de tipo adaptive, o sea, del tipo de esta clase. Y tenemos un constructor en la clase que nos va a recibir como parámetro este objeto de tipo adaptive y lo va a asignar a esta variable. Tenemos dos métodos. El primero es traducir al español, que va a retornar el string mi nombre es y el objeto de tipo adaptive, que es este que está asignado a esta variable. Y en el caso del método traducir al inglés, va a retornar el string my name is y es este mismo objeto. Aquí tenemos el testeo del programa con el método main, que nos va a crear un objeto de tipo llamado adaptive, y un objeto target de tipo iTarget, que es la interfaz. Y este objeto se va a inicializar como un adaptive y el segundo objeto se nos va a inicializar como un adapter. Y aquí tenemos el parámetro de la clase adapter, que es esta. Miren que aquí tiene el parámetro para inicializar. Esta asignación la podemos hacer, lo inicializamos como el tipo de la interfaz, pero a la hora de darle new, lo asignamos como tipo adapter. ¿Por qué? Porque adapter, recordemos que es una clase que implementa esta interfaz. Y nos va a mostrar en pantalla el mensaje adaptive interface is incompatible with the client. La interfaz adaptive es incompatible con el cliente, o sea, con la clase cliente. Pero con el cliente adapter se puede llamar a su método, es decir, con esta nueva clase adapter que hemos creado se puede hacer la llamada al método. Y vamos a escribir target, que es este objeto, punto traducir al español, y target, que es este objeto, punto traducir al inglés. Vamos a correr el programa y aquí nos imprime en consola pues el mensaje que ya vimos, que la interfaz adaptive es incompatible con el cliente, pero el cliente puede llamar a su método. Y aquí está como el traductor usando este patrón de diseño que me imprime. Mi nombre es Fernanda Vivas y luego my name is Fernanda Vivas. Este es nuestro ejemplo de adapter en Python. Tenemos nuestra clase interfaz iTarget con los métodos traducir al español y traducir al inglés que se van a implementar
tenemos la clase traducir que implementa iTarget y aquí está la implementación de los dos métodos. Tenemos la clase adapti, que es la que vamos a adaptar. Tenemos la clase adapter con la implementación de los dos métodos y el constructor. Y tenemos el testeo del programa. Vamos a hablar ahora del patrón Abstract Factory. Este patrón es un patrón de diseño creacional que nos permite producir familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas, pues provee una interfase para crear familias de objetos relacionados o dependientes sin especificar dicha clase concreta. El patrón nos ofrece una interfaz para crear objetos de cada clase de familia de productos y mientras su código cree objetos a través de esta interfaz, no tenemos que preocuparnos por crear la variante errónea de un producto que no combine con los productos que ya ha creado la aplicación. En un programa bien diseñado, cada clase es responsable tan solo de una cosa. Cuando una clase lidia con varios tipos de productos, puede ser que valga la pena extraer sus métodos de fábrica para ponerlos en una clase única de fábrica o una implementación completa del patrón Abstract Factory. Vamos a ver este ejemplo y el paso a paso de cómo implementarlo. Primero, tenemos que mapear una matriz de distintos tipos de productos frente a variantes de dichos productos. Luego, vamos a declarar interfaces abstractas de productos para todos los tipos de productos. Entonces, aquí el primer paso que realizamos es esta. Declaramos interfaces abstractas de producto para todos los tipos de producto. En este caso, creamos una interfase llamada iAbstract institución pública que tiene este método y otra interfaz para otro tipo de producto que se llama iAbstract institución privada. Luego de eso, hacemos que todas las clases concretas de producto implementen estas interfaces. En este caso, creamos una clase concreta que se llama Concrete Institución Privada que va a implementar la interfaz abstracta iAbstract Institución Privada. Aquí vemos que implementa el método. Y vamos a crear otra clase concreta llamada Concrete Institución Pública que nos va a implementar la otra interfaz abstracta que se llama iAbstract Institución Pública y aquí está la implementación del método. El siguiente paso es que vamos a declarar la interfaz de fábrica abstracta con un grupo de métodos de creación para todos los productos abstractos. En este caso, la creamos acá arriba. Entonces, esta es nuestra interfaz de fábrica abstracta que se llama iAbstract Factory y estos son los métodos de creación para todos los productos abstractos. Un método de tipo iAbstract institución pública, crear institución pública y un método de tipo iAbstract institución privada, crear institución privada. El siguiente paso es implementar un grupo de clases concretas de fábrica por cada variante del producto. Aquí tenemos la primera implementación de un grupo de clases de fábrica por cada variante del producto. La primera que creamos es Concrete Factory 1, que nos va a implementar el método crear institución privada que nos devuelve un tipo iAbstract institución privada
y otro método, crear institución pública, que nos retorna un tipo iAbstract institución pública. Esta es nuestra segunda clase concreta de fábrica de la otra variante de producto, que se llama Concrete Factory 2 y nos implementa los métodos de esta interfaz: crear institución privada y crear institución pública. El siguiente paso es crear un código de inicialización de fábrica en algún punto de la aplicación. Deberá instanciar una de las clases concretas de la fábrica dependiendo de la configuración de la aplicación o el entorno actual. En este caso, la vamos a crear aquí en el método main, en la clase cliente. Y aquí tenemos la instancia de una de las clases concretas de la fábrica, que es esta, New Concrete Factory 1. Y tenemos otra que es New Concrete Factory 2. También nos va a escribir un mensaje, digamos, para tener el código más organizado, de probando el código del primer tipo de fábrica y probando el código del segundo tipo de fábrica. Estas instancias las vamos a pasar por parámetro a este método que se llama Client Method, que lo que nos va a hacer es pasar este objeto de fábrica a todas las clases que construyen los productos. En este caso lo pasamos de la siguiente manera: vamos a instanciar una variable y con la instrucción factory, que es el objeto que estamos pasando de fábrica, lo pasamos a todas las clases que construyen productos mediante la instrucción .crear institución pública y el llamado al método .crear institución privada. Esto lo que nos va a hacer es, como dice aquí, pasar este objeto de fábrica a todas las clases que construyen productos. Vamos a ver, dependiendo de este tipo de objeto, nos va a llamar a estos métodos en diferentes clases. Es decir, vamos a buscar los métodos crear institución pública y crear institución privada. Por ejemplo, aquí en Concrete Factory 2 no lo puede crear llamando a este método crear institución pública y crear institución privada mediante Concrete Factory 1, o también lo podría hacer mediante Concrete Factory 2 o 1, que también tiene los mismos métodos. Esta inicialización va a depender del objeto que se esté pasando por parámetro. Nos va a mostrar un mensaje en consola con este objeto ya creado, pública.mensaje institución pública y privada.mensaje institución privada. Y tenemos la clase program que nos está llamando a este método, a esta clase cliente y el método main. Vamos a correr la aplicación y aquí nos muestra cliente probando código del primer tipo de fábrica, soy una institución pública, soy una institución privada, y cliente probando el código del segundo tipo de fábrica, soy una institución pública, soy una institución privada. Entonces, como vemos, lo que nos aparece es este mensaje de estas líneas cuando nos dice probando el código del primer tipo de fábrica. Nos instancia la clase concreta y luego nos imprime el mensaje de institución pública y privada, y luego probando el código del segundo tipo de fábrica con Concrete Factory 2, la instanciación, nos va a mostrar estos mismos mensajes de institución pública e institución privada que están aquí. Soy una institución pública y soy una institución privada.
Tenemos el código escrito en Python de nuestra aplicación de Abstract Factory. Vemos que tiene la clase iAbstractFactory, que es abstracta, con sus dos métodos abstractos que se van a implementar más adelante. Vemos que está la clase ConcreteFactory 1. Vemos que está la implementación del método, de los métodos de la clase iAbstractFactory. Vemos aquí la clase ConcreteFactory 2, la clase con la implementación de los dos métodos, la clase iAbstractInstitución pública, la clase iAbstractInstitución privada con su método abstracto. Vemos la clase concreta institución privada que nos muestra este mensaje, y vemos la clase concreta institución pública, y vemos la clase cliente que nos va a hacer este llamado al propio método cliente, que es este cliente método cliente, y vemos las llamadas que se van a hacer desde el objeto factory, los mensajes que se van a mostrar, y nuestro método main que llama a la clase cliente. Ahora vamos a tratar el patrón de diseño decorator. Este es un patrón estructural que nos permite añadir funcionalidades a objetos, colocando estos objetos dentro de objetos encapsuladores especiales que contienen estas funcionalidades. Cuando lo usamos, cuando necesitamos adicionar funcionalidad a objetos durante el tiempo de ejecución sin descomponer el código que utilizamos en estos objetos. Este patrón nos permite estructurar en capas nuestro código y obtener objetos con varias combinaciones durante la lógica en el tiempo de ejecución. Y el cliente puede usar todos estos objetos de la misma forma, ya que todos tienen una interfaz común. ¿Cuándo lo podemos usar? Por ejemplo, cuando tenemos la palabra clave final en una clase, que esta palabra hace que la clase no se pueda extender. Entonces la única forma que tendríamos de reutilizar el código sería creando decoradores o wrappers. Se nos da un ejemplo muy concreto que es que se quiere hacer una notificación por distintos medios. Para evitar hacer extensiones de una clase con diferentes combinaciones de las notificaciones, algo que nos alargaría demasiado el código, pues lo que se propone es utilizar este patrón de diseño. Entonces, ¿por qué? Porque la herencia muchas veces también tiene sus limitaciones, pues en primer lugar porque es estática y no se puede alterar la funcionalidad de un objeto que existe durante el tiempo de ejecución, sino que simplemente se puede sustituir el objeto por completo creando a partir de una subclase diferente, y también porque las subclases solo pueden tener una clase padre. Para esto se usa la agregación y la composición, y también el principio del patrón de diseño decorator son estas funcionalidades, la de la agregación y la composición. Vamos a ver nuestro código. En este código tenemos nuestro espacio de trabajo llamado patrón decorator ejemplo, y tenemos una clase abstracta llamada component. Esta puede ser una interfase o una clase abstracta, y en este caso tenemos un método llamado operation
que también va a ser abstracto porque más adelante lo vamos a implementar. Esta clase lo que hace es definir las operaciones que pueden ser alteradas más adelante por los decoradores. Tenemos una clase llamada ConcreteComponent que va a implementar esta clase abstracta y provee implementaciones por defecto a las operaciones. Pueden haber varias variaciones de esta clase. En este caso vemos que ya se está implementando este método y que nos va a retornar la palabra plato fuerte, ya que pues el objetivo de esta aplicación es permitir el decorador para un plato como alimento adicional que puede ser postre, bebida o porción. En este caso siempre se nos va a pedir plato fuerte. Tenemos otra clase abstracta llamada decorator. Este es un decorador base que implementa también la interfaz component y vemos que el propósito de esta clase es definir la interfase del envoltorio o decorador para todos los decoradores completos que va a haber más adelante. La implementación por defecto del código decorator puede incluir un campo para guardar un componente decorador y la inicialización de este. Entonces vemos que aquí hay un objeto de tipo component. Recordemos que esta es la clase abstracta o la interfaz que tenemos declarada adelante y de la cual Decorator, esta clase, está implementando. Tenemos este nuevo objeto y tenemos el constructor de la clase que nos va a recibir un objeto de tipo component y nos lo va a asignar a esta variable. Después de esto tenemos un método de tipo void que lo que va a hacer es guardarnos el componente. Es decir, podemos inicializarlo desde aquí o también digamos que más adelante podemos pasar o guardar otro objeto de tipo component para que sea asignado a esta variable. Tenemos otro método que se llama operation de tipo string que nos está sobreescribiendo el método a implementar de la clase abstracta component. Este método ya vemos que lo estamos implementando también en esta clase y nos va a hacer una validación. Si el componente es diferente de null, entonces nos va a retornar this component, este objeto, punto el método operation. De lo contrario, nos va a devolver el string que está vacío, que el objeto es vacío porque está nulo. Vamos a ver qué método exactamente nos está llamando aquí en operation y vamos a ver que aquí lo que nos está retornando es, como podemos ver, este objeto es un objeto de tipo component. Entonces, lo que nos va a devolver en esta instrucción es exactamente el método que está declarado en la clase component. Es decir, esta llamada nos va a devolver la palabra plato fuerte. Ahora, vamos a ver una clase concreta, como ya lo explicamos más adelante. Esa clase concreta nos va a heredar de decorator, pero nos va a llamar igualmente a esta clase decorator, esta clase abstracta. Entonces lo que vemos es que
Esta clase que extiende a decorator, a la clase abstracta decorator, tiene un constructor que va a entrar como parámetro un objeto de tipo component del tipo de nuestra primera interfaz o clase abstracta que definimos y lo va a pasar a esa superclase como parámetro. Es decir, que no lo va a pasar a esta clase decorador como parámetro. Aquí lo va a asignar a este objeto. ¿Qué más va a ser este? Los decoradores pueden llamar a la implementación padre de la operación, ya lo vimos, en vez de llamar directamente al objeto envuelto. Este acercamiento simplifica la extensión de las clases decoradores. Entonces, como ya estamos viendo que va a ser asignado a esta clase abstracta padre, vemos que ahora nos va a implementar este método, nos va a sobreescribir este método operation, retornándonos la palabra postre, porque este va a ser el adicional, el alimento adicional en este caso, postre, y nos va a llamar a esta superclase al método operación de esa superclase, es decir, a este método operación que a su vez va a llamar al método operación de la interfaz o la clase abstracta component, es decir, a este método. Nos va a retornar plato fuerte. Ahora, vemos que para la clase concrete operator es muy similar a la que ya explicamos. Va a extendernos esa clase abstracta o implementarnos esa clase abstracta decorator. Y también vamos a recibir un objeto tipo component por parámetro que se lo va a pasar al constructor de esta clase. Y en este caso lo que nos va a sobreescribir en el método operation es bebida. ¿Por qué? Porque el adicional de esta clase en concreta es una bebida. En la anterior vimos que es un postre, ahora es una bebida. Y tenemos la clase concreta decorador C que nos va a implementar igualmente a decorator, es similar al anterior, recibe un objeto component por parámetro y se lo pasa a esta clase abstracta decorator y va a sobreescribir el método operation con la palabra porción. ¿Por qué? Porque esta clase lo que nos va a hacer es añadirnos una porción de más a ese plato fuerte. Ahora, vamos a ver la clase cliente. Esta clase cliente lo que va a hacer es que nos va a hacer un llamado pues, a las clases que anteriormente escribimos. Este código cliente trabaja con todos los objetos de la interfase component, es decir, de la clase abstracta component. Este camino puede estar independiente de las clases concretas de los componentes con los que trabajo. Vemos que aquí hay un método. Vemos que no hay un constructor, o sea que el constructor está por defecto. No tiene parámetros, cuando está por defecto simplemente no tiene parámetros y vemos que hay un método de tipo void que nos recibe como parámetro un objeto de tipo component y que nos va a mostrar en pantalla el resultado que va a ser component, este objeto, punto operation, punto la operación. Entonces, cabe resaltar que dependiendo de el tipo de objeto que pasemos a este método por parámetro, este método va a llamar a diferentes implementaciones del método operation según el tipo y la clase que sea este objeto. Aunque es component, recordemos que
concrete decorator C, el tipo concrete decorator C, el tipo concrete decorator B, el tipo concrete decorator A y el tipo decorator son, se le puede hacer la asignación de component, ya que todos están extendiendo a esta interfase o a esta clase abstracta component, por lo que aquí podríamos pasar por parámetros los objetos que sean de cualquiera de estos tipos que ya mencionamos. Vamos a ver en nuestra clase program, donde está nuestro método main. Vamos a crear un objeto de tipo cliente para empezar a usar nuestra clase cliente anteriormente explicada, y vamos a hacer una variable de tipo simple que va a ser de tipo new concrete component, es decir, que es un objeto de este tipo, concrete component. Vemos que no tiene parámetros y que extiende directamente, implementa directamente la clase component. Entonces, vamos a escribir en pantalla. Desde la clase cliente llamamos al componente simple y nos va a imprimir en consola cliente.clientCode y nos va a pasar simple acá. Y este va a llamar a el método que está exactamente en la clase concrete component, que es del tipo objeto. Ahora vamos a ver otros objetos a los que también vamos a hacer la llamada. Un objeto concrete decorator del tipo concrete decorator A, otro objeto del tipo concrete decorator B, otro tipo y otros dos tipos objetos del tipo concrete decorator C. Entonces, vamos a ver que el primer objeto que se va a pasar por parámetro a este concrete decorator A es este objeto simple. El objeto que se va a pasar como parámetro en el constructor concrete decorator B para la inicialización de ese objeto va a ser el objeto ya creado de tipo A, y este mismo objeto se va a pasar en la inicialización del constructor de tipo C. Ahora, vamos a ver que estos tres objetos nos van a hacer múltiples llamadas a los métodos operation que están declarados en cada una de estas clases. O sea, primero siempre nos va a hacer una llamada a concrete component, al método que está en concrete component, que nos dice plato fuerte, ¿sí? Después nos va a hacer una llamada, en este caso, al método operation que está en A este método, que nos va a escribir postre y nos va a hacer la llamada también a la clase base de este, que en este caso a su vez nos hace llamada a esta clase concreta que nos escribe plato fuerte. Y en el caso de B, lo que nos va a hacer es una doble llamada, porque vemos que esto es un objeto tipo A, que ya nos está haciendo dos llamadas, pero que lo estamos pasando como parámetro para crear un nuevo objeto del tipo B. O sea que este objeto del tipo B lo que nos va a hacer es una llamada a este método operation que dice bebida. A su vez nos va a llamar este método de la clase concreta A que nos dice postre, y a su vez nos va a hacer una llamada a este método que llama al método de la clase concreta plato fuerte. Vemos que el último objeto
que es de tipo decorator C simple, lo que nos va a hacer es una llamada a el objeto operation, a este objeto, que dice porción, y a su vez nos hace una llamada al objeto, al método de la clase ComponentConcrete, que es plato fuerte. Vamos a correr el programa y a ver la ejecución. Y como podemos ver, efectivamente nos escribe que desde la clase cliente la llamamos con el componente simple y el resultado solo es plato fuerte, que la persona solo ha ordenado un plato fuerte. Desde la clase cliente ahora usamos los componentes decoradores. Vemos que usando el decorador de tipo concreto de tipo A nos escribe postre, que está acompañando el plato fuerte, entre paréntesis. Vemos que el objeto de tipo B, que nos pasa como parámetro un objeto de tipo A, nos escribe bebida, postre, plato fuerte. Es decir, que bebida y postre son los complementos de ese plato fuerte. Y en el caso del C, que nos está pasando por parámetros ese objeto de tipo B, nos va a hacer 3 llamadas, que es porción, del objeto A nos va a hacer otra vez 2 llamadas, que es porción, postre y plato fuerte. Y vemos que el último objeto nos hace la llamada al método operation, que nos retorna porción y plato fuerte. Entonces lo que podemos comprobar aquí es que podemos hacer en este método main distintas llamadas usando distintos objetos y distintos decoradores, y el sistema va a seguir funcionando haciendo esa encapsulación. Aquí tenemos el mismo código escrito en lenguaje Python, lo que cambia es la sintaxis, pero la lógica es la misma. Tenemos la clase componente con el método operation, la clase concrete tenemos con su método operation también. Tenemos la clase decorator con su método con su constructor, con su método setComponent, con su método operation. Tenemos la clase decorador concreto A, decorador concreto B, decorador concreto C. Tenemos la clase cliente con su método de client code, y tenemos el método main, que nos llama a la clase cliente, y las llamadas que ya explicamos en el código anterior, su funcionamiento es el mismo. Ahora tenemos el ejemplo de nuestro patrón de diseño de comportamiento observer, que nos va a permitir definir un mecanismo de suscripción para notificar a varios objetos sobre cualquier evento que suceda al objeto que se está observando. Lo aplicamos cuando los cambios en el estado de un objeto puedan necesitar cambiar otros objetos y este grupo de objetos sea desconocido de antemano o cambie dinámicamente. El patrón se utiliza cuando algunos objetos de la aplicación deban observar a otros, pero solo durante un tiempo limitado o en casos específicos. La lista de suscripción es dinámica, por lo que los suscriptores pueden unirse o abandonar la lista cuando deseen. Entonces vamos a ver este ejemplo específico que está escrito primeramente en C# y después vamos a ver el mismo código en Python. Y lo que hace la aplicación es que notifica el cambio de estado de un producto en 9 estados aleatorios. Tenemos primero la declaración de una interfaz de tipo observer, que va a ser la interfaz para los objetos que van a observar.
Y vemos que tiene un método que recibe una actualización del sujeto que cambia de estado o notificador que se llama update y recibe como parámetro un objeto de tipo iSubject. Tenemos otra interfaz que es la suscriptora que declara tres métodos. Esta se llama iSubject y el primer método lo que hace es que añade un observador a este sujeto que cambia de estado. El segundo es que retira o separa este observador del sujeto. Y la tercera es que notifica a los observadores sobre un evento o un cambio de estado en este sujeto. Estas tres métodos los vamos a implementar más adelante. Por ejemplo, acá vemos que tenemos una clase llamada subject que nos va a implementar esa interfase que acabamos de ver, y tenemos aquí una propiedad que es un atributo llamado state con sus métodos get y set. Es una propiedad que se va a inicializar en -0. Esto lo ponemos por simplicidad del código, que el estado del sujeto que es esencial para todos los suscriptores se va a almacenar en esta variable. Recordemos que esto nos va a cambiar de 1 a 9 por los 9 estados que queremos representar. Tenemos una lista que quiere decir que es de tamaño variable de objetos de tipo iObserver, que van a ser los observadores que están pendientes del cambio de estado de dicho elemento o sujeto. Y tenemos la implementación de los tres métodos que vimos atrás. En el primero nos va a añadir este objeto observer a la lista. En el segundo nos va a remover este objeto específico observer que se pase por parámetro de la lista. Y el tercero lo que nos va a hacer es enviar una actualización a cada uno de los objetos que están suscritos a el sujeto o al evento. Aquí tenemos un ciclo for each que nos va a notificar a cada uno pues de esos observadores. Tenemos otro método que se llama SomeBusinessLogic, que lo que nos va a decir es que aquí se puede implementar una lógica empresarial que activa una notificación cada vez que ocurre algo importante a punto de suceder o después de que suceda el evento. En este caso nos va a mostrar en consola cuando se llame a este método subject, que nos va a decir que pues está llamando este método desde la clase subject, y nos va a mostrar actualizando el número de estado y nos va a cambiar esta propiedad de estado en un número aleatorio del 0 al 9. Y después nos va a imprimir en consola el se cambió estado, que va a decir mi estado se cambió a, y nos va a retornar este número asignado en la propiedad estado. Luego de esto nos va a llamar al método notify, que es este método, que nos va a notificar a cada observador. Tenemos ahora la creación de clases notificadoras concretas. Cada vez que suceda algo importante dentro de una notificación, va a notificar a todos los suscriptores. Las clases concretas de los observadores que reaccionan a las actualizaciones emitidas por el sujeto. Aquí tenemos dos clases concretas declaradas: Concrete Observer A y Concrete Observer B, que nos van a implementar la clase iObserver, que es la interfaz, perdón, iObserver, que es la del observador, que es esta. Una actualización, update, y nos va a recibir como parámetro un objeto de tipo subject. Entonces vemos que aquí está la implementación de ese método.
que nos dice que cuando el estado sea menor a 3, nos va a mostrar en pantalla que la actualización desde Concrete Observer A, que es esta clase, va a enviar un mensaje que es reaccionando a un evento. Y el método de la clase Concrete Observer B es similar, la implementación de este método, pero pues ahora va a tener otro condicional y nos va a escribir que la actualización concreta desde B, que es esta clase, nos va a mostrar el texto reaccionando a un evento. Tenemos ahora la clase Program o la clase cliente y tenemos nuestro método main. Lo primero que nos va a escribir es una bienvenida a la aplicación. Y vemos que en esta clase el cliente debe crear todos los suscriptores necesarios, registrándolos con los notificadores adecuados. Entonces, tenemos aquí la declaración y la inicialización de dos objetos, uno de tipo Subject, otro de tipo Concrete Observer A, y vamos a llamar mediante el objeto Subject al método Attach para añadir específicamente a este evento o a este sujeto que cambia de estado, añadir concretamente este observador tipo A. Por eso se lo pasamos por parámetro para que no lo añada a la lista que hemos creado. Y tenemos otra variable y su inicialización que es de tipo Concrete Observer. Y igualmente vamos a hacer el llamado con este mismo sujeto. Hay que notar que el sujeto que estamos usando es el mismo, que es Subject. Es el mismo objeto que va a cambiar de estado, pero le estamos añadiendo diferentes observadores. En este caso, un observador del tipo B, y este se va a añadir igualmente a la lista con esta instrucción. Y en esas dos llamados vamos a ver el llamado al método SomeBusinessLogic y después vamos a remover con este método Detach al observador B. Y nuevamente vamos a llamar a el método SomeBusinessLogic. Vamos a correr el programa. Y aquí podemos observar que nos empieza a imprimir en pantalla esta línea. La actualización de Concrete Observer A reaccionando a un evento. Se ha añadido un observador al objeto que cambia de estado. Se ha añadido un observador al objeto que cambia de estado, porque ya se han añadido dos observadores. Desde la clase Subject nos dice actualizando el número de estado. Mi estado se cambió a 0, notificando a cada observador o a cada suscriptor. La actualización desde Concrete Observer A reaccionando a un evento y la actualización desde Concrete Observer B reaccionando a un evento. Y nos va a imprimir desde la clase Subject actualizando el número de estado. Mi estado cambió a 0 porque aleatoriamente nuevamente no lo vuelve a poner en 0. Si lo corremos nuevamente nos aparece en 2 que el estado se cambia a 2 y notificando a cada suscriptor. Así él va a ir cambiando de estado y va a ir notificando cada actualización que se está llevando a cabo en el programa. Aquí tenemos el código en Python del patrón Observer. La lógica es la misma, la sintaxis cambia un poco. Tenemos la clase IObserver
que es abstracta, su método abstracto update, la clase iSubject y su método abstracto attach, su método abstracto detach y su método abstracto notify. Tenemos la clase subject que hereda de la interfaz iSubject o la clase iSubject. Que implementa la clase iSubject. Tenemos la implementación, tenemos el constructor, la implementación del método attach, detach y notify. Tenemos el método SomeBusinessLogic que nos dice cuándo se actualiza el número del estado y en qué número ha cambiado el estado. Tenemos las clases concretas A que heredan de iObserver, la clase concreta B que heredan de iObserver. Y tenemos el método main que nos va a imprimir la información que ya vimos, que la aplicación que notifica el cambio de estado de un producto en 9 estados aleatorios, un sujeto, un objeto concrete observer A, el llamado attach, un objeto concreto observer B, el llamado a attach, el llamado mediante el sujeto a el método BusinessLogic, SomeBusinessLogic, el llamado a detach para retirar al objeto observer B de la lista y nuevamente el llamado a SomeBusinessLogic.